Reciban una cálida bienvenida a mi tenebroso rincón de historias. Esta será una noche de domingo llena de misterio y suspenso. Como pueden ver, tengo las luces rojas detrás, lo que solo significa una cosa. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Chris Spellman y estoy aquí para traerte las historias y leyendas más intrigantes de la historia. Ya sabes que cada domingo, si todo va bien, tenemos un video nuevo, pero si algo sucede ya te estaré avisando por mis redes que se aborta la misión. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí notifico la actividad del canal, así como 1000 cosas más que quizá te podrían interesar. Si no te has dado una vuelta por mis redes, te recomiendo que les eches un ojito. Te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones para ver qué te parece. Esta vez sí tenemos saludos, así que un abrazo a Freddy Cardeña, a Zenaida Tixicuro, a Daniel Ortega, a Juan José Cedres, a EJ Pop, a Leo Cruz, a Greg Becker, a Alex Catalán, a Eric Litz y por supuesto a nuestro amigo que siempre está pendiente de todas las publicaciones y de todos los videos, Santos Albañil. Y esta vez saldremos de México porque tenemos saludos hasta España, Estados Unidos y Cuba, en donde en este último lugar nos escucha el Moro. Muchísimas gracias por tu suscripción y por estarnos viendo. Acá te esperamos en México, ya sabes que esta es tu casa. Gracias a ustedes que no se pierden ni los videos largos ni los shorts y dejan sus comentarios y sus likes, así que por eso y mucho más les mando un beso hasta donde quiera que se encuentren. Ya saben que sí estoy al pendiente de sus mensajes, sí los leo y sí checo sus opiniones. De verdad, gracias por ser parte de esta bonita comunidad. Ahora sí, lo último que me gustaría comentarles es que agradecería mucho que me dejaras un buen like en este video, así como un comentario. Por supuesto, si no estás suscrito, pues suscríbete, porque los temas paranormales estarán a tope. He hecho algunos cambios en mis actividades para poder dedicarle más tiempo al canal. Así podremos abrir encuestas y por supuesto los famosos cuentos cortos que os he prometido desde hace un par de semanas. Ahora sí, apaga todas las luces y cierra todas las puertas porque vamos a empezar en este momento. Imaginad un antiguo y polvoriento estudio, lleno de estanterías repletas de libros prohibidos. El aire está impregnado de un aura omniosa, mientras títulos desconocidos y olvidados esperan ser redescubiertos. Cada uno de estos volúmenes guarda secretos oscuros y antiguos conocimientos que han sido ocultados deliberadamente. Las páginas desprenden una energía inquietante y solo los más valientes y temerarios se atreverán a abrirlos. Así que, queridos suscriptores, si os sentís lo suficientemente valientes para enfrentarte al peligro y desafiar las prohibiciones, acompáñame a un viaje a través de los oscuros pasillos de los libros malditos. Ahí exploraremos los secretos y las leyendas que los rodean. Pero recordad que el precio de la sabiduría puede ser mucho más alto de lo que te puedes imaginar. En esta noche de terror, platicaremos largo y tendido sobre los conocimientos del Corpus Arcanum. Esto lo hemos traducido como el cuerpo del conocimiento infernal por la clase de libros de los que hablaremos. Serán pocos, pero los otros que no mencioné en este programa los retomaremos en una segunda edición. Espero que te parezca bien. Junto con los juicios de Salem, también conocemos el juicio de las brujas de Zugarramurdi. Este juicio es recordado hasta el día de hoy por ser el que llevó a un inquisidor español de nombre Alonso de Salazar y Frías a considerar que en no pocas ocasiones los religiosos se dejaban cegar por su obsesión con Lucifer y condenaban a muerte en las hogueras a personas inocentes. Estas 11 mujeres que se reunían en una cueva, lo único que hacían era tomar cerveza, quemar hierbas, adorar a los espíritus del bosque y de la luna. Nada fuera de lo normal, así como lo que hoy en día hacen los chamanes cuando utilizan el yagüe, la ayahuasca, el sapo y todo lo que los identifica como seres espirituales. Pues bueno, este inquisidor, Alonso de Salazar, intercedió hasta donde pudo por estas mujeres, pero el poder de la institución que lo representaba le ató de manos, y las mujeres, pese a que fueron tachadas en los primeros informes como inocentes, fueron por fin procesadas el 7 de noviembre de 1610. Estas 11 personas fueron quemadas en la hoguera, acusadas de hechicería, y fue el martillo de las brujas quien presenció toda su agonía.
Y así es como llegamos a nuestra pequeña primer parada. Hablaremos momentáneamente sobre este, que es el más famoso de todos los libros de brujería, el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, que fue escrito en 1486 por 2 monjes dominicos. Este era el libro que se utilizaba para cualquier comprensión de la historia y naturaleza de las brujas y del satanismo. El Maleus Maleficarum es la fuente importante, la fuente imponente, la fuente principal. Esta obra, después de ser escrita por estos 2 monjes, en el acto y a lo largo de los 3 siglos siguientes, se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición. Hablamos de que este escrito era el que todos los jueces, magistrados, sacerdotes, católicos y protestantes consultaban, en el que la lucha contra la brujería en Europa y en el nuevo virreinato de la Nueva España, nombre que se le otorga a México por el Imperio Español y por su primer virrey Antonio de Mendoza y Pacheco, utilizan también en México. Este libro abarcaba y describía los poderes y prácticas de los brujos, sus relaciones con el demonio y todo lo que tenían que ver con ellos. Pero no solo eso, también se hablaba de cómo debería de comportarse la Inquisición. Es decir, describía el ritual para crear una hoguera que quemaría y purificaría el cuerpo de las brujas. Este libro decía paso a paso cómo mental y físicamente a una persona acusada de este delito. Lo que no es conocido es que detrás de todos estos actos sanguinarios, el libro también hablaba de cómo justificar cada acción que la Inquisición presentaba, y por esto se le tomaba como un manual de instrucción. Pero antes de terminar el programa, retomaremos este turbio escrito, porque hay mucho más de qué platicar sobre su historia. Pero tenemos que hacer un paréntesis, pues no todo lo que está en los libros se tiene que creer. Por ejemplo, el famoso manuscrito de los Protocolos de los Sabios de Sion, en el que se basó el antisemitismo. Esto no fue más que un gran fraude, una herramienta para avivar el odio hacia los judíos en toda Europa y así incitar a su cacería. Este fue un libro que terminó por exterminar cruelmente a más de 6,5 millones de personas, de seres humanos, sin distinción de edad o de clase social. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué se lee, o más bien en qué creer de todo lo que se lee. Pero bueno, después de darte esta probadita de los temas que desarrollaremos, hablaremos de lleno de otra historia, de la historia que no enseñan en la escuela. Es un hecho que han existido libros perseguidos y se perseguían o se persiguen por tratar conocimiento oculto. Aunque después de estudiar un poco el tema te das cuenta que los afectados con estos libros místicos, religiosos, no son más que instituciones arraigadas y que gozan hasta cierto punto de opulencia. Esto se lo han ganado gracias a tachar la libertad de expresión. Las clavículas de Salomón. En realidad este libro tiene muchos nombres, pero el más aceptado por los ocultistas o por el mundo del ocultismo es La llave menor de Salomón. Este se divide en 5 tomos que constituyen tratados sobre diferentes materias. Cabe aclarar que el rey Salomón, dentro de este compendio, advierte que para poder hacer una invocación de cualquier hechizo que se encuentre dentro de sus escritos, primero tienes que pedir permiso al Creador. Por supuesto, pedir permiso para hacer un llamado. Si te atreves a hacerlo sin su consentimiento, él o los demonios jamás llegarán. Y es que cualquier ritual que hagas que esté en el libro tendrá un costo, pues como es arriba, es abajo. Ahora sí te voy a develar lo que este libro tiene escrito entre sus hojas. Pero quiero hablarte primero un poco del rey Salomón. Este Salomón es el hijo del gran David y fue el único ser humano capaz de materializar el poder del Altísimo en la tierra. Según la Biblia, se dice que era tan sabio que solo él pudo elevar a Israel como potencia. Pero tenía un lado oscuro, casi perverso, pues la misma Biblia relata en Primera de Reyes 11, del 5 al 7, que Salomón siguió a Astoreth, dios de los idóneos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.
E hizo Salomón lo malo a los ojos del Altísimo, y rompió su palabra ante el Señor, haciendo lo mismo que David, su padre. También se cuenta que Salomón edificó un palacio en lo alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. En efecto, Salomón, el hombre más sabio de la historia, hizo uso de su libre albedrío, y se apartó del Altísimo, yéndose detrás de dioses falsos, y todo esto le dio el conocimiento para poder escribir su más preciada obra ocultista, la clave menor de Salomón. El primer tratado es el Ars Goetia, o Goetia, que se traduce como brujería, y trata los temas de demonología e invocación de demonios. Aquí te presentan la lista de 72 entidades demoníacas, y te las presenta de mayor a menor grado, dependiendo de la edición que hayas adquirido. En segundo lugar viene el Ars Durtia Goetia, escrito como Teurgia Goetia. Esta es la clasificación de espíritus aéreos y su invocación. También vas a encontrar la invocación de espíritus no demoníacos. Este libro te explica nombres, características y sellos de los 31 espíritus aéreos, los puntos cardinales, jefes, emperadores, reyes y príncipes, que supuestamente el rey Salomón invocó y encerró, así como también te habla de la naturaleza de cada uno de estas entidades. Después vendría el Ars Paulina. En este tomo vas a encontrar angeología e invocación de ángeles. También es traducido como el arte de Pablo. Se dice que fue descubierta por el apóstol San Pablo, pero en el libro, como su nombre real, es mencionado como el arte paulino del rey Salomón. Este está dividido a su vez en dos partes. El primer capítulo trata de los ángeles, de cada una de las horas del día, así como los sellos, su naturaleza, sus sirvientes. En este libro, en este tomo se les llama duques, y su relación con cada uno de los 7 planetas que se conocían en la antigüedad. Se toma también los aspectos astrológicos para una correcta invocación, y para el final vas a encontrar los nombres de estas entidades, que casualmente son igual a los demonios de los Ars Goetia. En el segundo capítulo vas a encontrar a los ángeles que gobiernan cada uno de los signos zodiacales y cada grado de cada signo. Te explica que hay 30 grados por cada signo y su relación con los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. También vienen sus nombres y sus sellos. En el libro los llaman ángeles del hombre, ya que se supone que todas las personas nacen bajo un signo zodiacal, con el sol en un grado concreto sobre su hora de nacimiento y su fecha, así como su lugar. No sé si han escuchado sobre las cartas astrales, pero tienen mucho que ver con esto. Después viene el Ars Mater. Este se me hace muy curioso porque aquí se te explica qué es un armadel y te dice que es una tablilla de cera con sellos protectores en la que se colocan 4 velas en las esquinas. También te dice con qué materiales hacerla y qué ritual es necesario para la construcción del armadel y todas las velas. Pero lo curioso es que, desde mi punto de vista, es una tabla Ouija, no es otra cosa. Solo que Salomón la utilizaba para hablar con ángeles y con el mismo creador de todo. Ahorita una tabla Ouija está en la concepción de que puedes hablar con seres desencarnados, seres muertos, familiares y cosas así, pero en realidad el armadel será utilizado para la comunicación con los ángeles, con los divinos y con el mismo creador. Pero prosigamos con lo que es el armadel, el Ars Armadel. Se dice que los ángeles pueden ser no nada más utilizados en comunicación, sino que también pueden ser invocados por esta tablilla. Y te va a explicar que les puedes pedir cosas, pero tienen que ser cosas razonables y justas para que ellos te respondan. Aquí también se mencionan a 12 príncipes que gobiernan junto con los ángeles. Te dice las fechas concretas, los aspectos astrológicos, cuándo es lo más conveniente para invocar a los ángeles. Todo esto te lo da detallado, pero muy brevemente.
Depende mucho de qué libro tengas, pero en casi todos, el autor afirma haber experimentado lo que es, explicando en este capítulo, haber tenido el honor de hablar con un ángel de nombre Joshua o Ehn. Por último viene el Ars Notoria. En este vas a conocer todos los rezos mágicos que hay para hablar con los ángeles. Le llaman el arte, que viene siendo magia prácticamente. Esto es la quinta y última parte del libro, pero contiene una colección de oraciones. Algunas de ellas vienen divididas en dos partes, mezcladas con oraciones cabalísticas y con palabras mágicas en diferentes lenguas, como el griego y el hebreo. El texto también te indica cómo deben ser pronunciadas y la relación que estos rituales tienen con la comprensión de todas las ciencias. Ahora hablaremos sobre los versos satánicos. Su título original en inglés sería The Satanic Verses, y la verdad es que, aunque suena demasiado demoníaco, no tiene mucho que ver, a excepción de las 2 o 3 partes dentro del libro. Honestamente, este libro viene a esta lista porque podemos saber y ver lo que pasa cuando un libro es tachado por maldito. La cuestión es la siguiente. Esta novela está escrita por un autor indio, pero ahora es nacionalizado británico. Su nombre es Salman Rushdie. La novela fue escrita por primera vez en 1988, no hace mucho, pero se supone que está inspirada en una parte de la vida del profeta islámico Mahoma. Como los libros anteriores a esta edición, Rushdie utiliza el realismo mágico y se apoya en eventos y en personas contemporáneas para crear a sus personajes. El título hace referencia a los versos satánicos de un grupo de versículos del Corán, o sea, fueron sacados del Corán, y se refiere a 3 diosas preislámicas. Hablamos de las diosas de la Meca, Alat, Uzá y Manat. No sé si se pronuncian de esa manera, perdón, mi turco árabe en este momento no está muy bien, que digamos. Igual, los versos satánicos son palabras supuestamente tomadas de la inspiración de un lado oscuro de Mahoma. Supuestamente, y reitero que supuestamente, el profeta islámico confundió una revelación divina con el contacto que él tuvo con estas diosas, que por cierto no son nada benevolentes. Lo que por supuesto hizo que la comunidad islámica se ofendiera, al grado de perseguir este escrito, tachándolo como una novela burda, sin sentido y como una clara mofa hacia sus creencias. Pues según ellos, su religión no tiene nada que ver con esta novela. Aún así, con estas declaraciones, en Reino Unido, los versos satánicos recibieron críticas positivas. Incluso fue un libro finalista del premio Booker y ganó el premio Whitbread en 1988. Esto fue por ser la mejor novela del año. Sin embargo, todo esto suscitó una gran controversia, pues además de tacharla como una blasfemia escrita, causó que el líder de nombre Ayatollah Ruhollah, quien para entonces era el líder supremo de Irán, pidiera la muerte de Rushdie el 14 de febrero de 1989, solo un año después de que salió esta novela. En consecuencia, ocurrieron varios intentos fallidos de asesinato contra el escritor y tuvo que ser puesto bajo la protección policial por parte del gobierno de Reino Unido, así como también se suscitaron varios ataques a personas vinculadas con esta obra. Directamente se le adjudica el asesinato del traductor Hitoshi Igarashi, quien tradujo la novela a varios idiomas. Total, este libro fue prohibido y censurado en la India, bajo el discurso de que simplemente fue escrito para provocar odio hacia los musulmanes. Hasta hoy en día nadie sabe dónde se encuentra Rushdie, porque se le busca para matarle. Su cabeza tiene precio. Y es por eso que esta novela se encuentra en esta lista. Podemos observar lo que pasa cuando la censura y el odio hacen que un libro sea catalogado como maldito ahora, en este tiempo. Pasemos a la última parte del video. Aquí no podemos abrir una sección de videos sobre libros malditos y prohibidos sin poder, por supuesto, sumergirnos en las páginas del Martillo de las Brujas. Como ya te comenté, su nombre real es Malleus Maleficarum.
Junto con otros puñados de libros, estos fueron los que causaron la muerte de muchísimas miles de mujeres. En cifras oficiales, se dice que las víctimas son de 60,000 a 6 millones, por increíble que te suene esa cifra. Pero eso no es suponer, porque aquellos que en determinado momento se sintieron con el poder de quitar vidas, nunca fueron claros con los casos que trataban. Ellos solo llegaron a plasmar en libros de registros lo que ellos quisieron, cuando ellos quisieron y cuando les convenía. Y sí, cuesta creer que todo esto lo hicieron a lo largo de 3 nefastos siglos, que comprenden desde la mitad del siglo XV hasta la mitad del siglo XVIII aproximadamente. Bueno, toda esta barbarie humana, denominada también como bestseller, cosa por demás absurda. Pero más allá de todo esto, este libro tiene varios temas que lo hacen muy relevante, como por ejemplo la misoginia que se manejaba en todas las páginas. Básicamente, el libro nace porque los autores Henry Kramer y Jacob Springer llegan a la conclusión que el mal estaba sobrepasando la autoridad eclesiástica del momento, y ellos tenían que dar a la iglesia un instrumento que permitiera reconocer, capturar y erradicar todo el mal que evidentemente se estaba saliendo de control. Estos dos autores sostienen a lo largo del escrito la capacidad femenina para hacer el mal. También dicen que esta capacidad es inagotable y que las mujeres, haciendo el mal, son irrefrenables. Por tanto, ellos escriben este libro, pues las mujeres necesitaban una herramienta para frenar sus debilidades ante lo diabólico. De ahí su nombre, El martillo de las brujas. Cuando llegas a conocer este libro, te das cuenta de que es un libro donde se incita y se orienta al uso judicial sobre un grupo de mujeres, en su mayoría, porque como todo hubo excepciones, también hubo hombres que murieron en las llamas de la Inquisición, pero por supuesto la gran mayoría se trataba de mujeres. Como quiera que haya sido, el libro les daba un poder absoluto sobre las vidas de los implicados en estos temas. El escrito llegó a ser tan necesario que incluso existe una bula papal llamada Simis Desiderantes Effectivus, que se traduce como deseo con fervor supremo, donde Inocencio VIII, en 1448, quien era el representante de la Iglesia, dictamina que ese es el libro que se debe y se tiene que usar contra los actos clasificados como brujería con el fin de erradicarla. Esta persona les dio un arma legal para perseguir y procesar a los sospechosos de brujería a un montón de inadaptados sociales. Vamos a resumir una sola frase que es muy explícita y que la encuentras dentro de estas hojas, y fue culpable de incontables vidas perdidas, bajo el estandarte de sacar al demonio de este plano terrenal, y dice: quienes niegan la brujería son herejes. Esto significaba una sola cosa: si tú niegas la existencia de la brujería, ya eres parte del problema, y por tanto tú debes ser erradicado. Pero vamos a algo más monstruoso. En la tercera parte del libro, te describe cómo y qué debes hacer con los instrumentos de tortura. Por supuesto, únicamente los instrumentos avalados por el escrito. Te dice qué hacer con una cama, cómo la debes usar, cómo debes atar a una persona, qué huesos debes estirar, qué textura debe tener la piel después de cierto tiempo de interrogación, qué articulaciones son las más dolorosas y qué tanto dolor debe experimentar alguien que es golpeado con X instrumento. Y sí, el ejecutor de la tortura no debía parar hasta llegar a la descripción que el libro tenía en sus líneas. Era un recetario sangriento de la muerte, y fue el libro más temido principalmente por las mujeres en Europa en esos tiempos, pues bastaba una simple denuncia anónima de alguien que tuviera una rencilla contigo para destruir tu vida, tu familia y tus bienes materiales, pues estos, después de ser procesada o procesado por la Inquisición, paraban como parte de la Iglesia, por derecho propio.
Todos estos juicios cruentos que desató esta oleada de absurda ley valió el hecho de que muchas personas fueran quemadas en la hoguera delante de la gente que creció y vivió con ellos. Al aparecer este libro, automáticamente la historia de la brujería se divide en dos partes, el antes del libro y el después. En el antes encontramos que las hechiceras o mujeres, en su mayoría, eran mujeres sabias, eran vistas con respeto, y pues estos actos y creencias se remontaban a lo más antiguo de nuestra historia como humanidad. Pero cuando aparece este concepto del cristianismo de bruxa o brulla, para terminar llamándoles comúnmente brujas, se comienza a inundar a la gente con una creencia errónea en donde la mujer que se ríe estrepitosamente, la que tiene un gato negro, la que usa un sombrero puntiagudo y la que vuela en una escoba, es capaz de pactar con un ser infernal, repulsivo y demoníaco, con el que tiene incluso cópula desmedida y de las formas más perversas posibles. Toda esta descripción cristiana protestante de una mujer deja ver el miedo irracional y consciente que un par de monjes tuvieron hacia la feminidad y que por supuesto plasmaron en un libro que se usó para asesinar a personas sin importar nada más que llevar a la gloria a una religión que nunca se disculpó por sus actos de crueldad. Este libro, el Malleus Maleficarum, arranca describiendo cómo sería un aquelarre, cómo se le besa al demonio, cómo se le da la espalda. Esto es una cosa increíble para mí. Es sin duda el libro más infame con el que me he topado, y es que por donde quiera que lo veas es inaceptable lo que expresa y lo que muestra también gráficamente, porque déjame decirte que también muestra ilustraciones. Otra cosa que llama mucho la atención es cómo te describe la adoración a Satanás. Esto se despliega con una ceremonia en la que se niega a Dios, se pisa o se escupe el crucifijo y se maldice también a Dios. Es como rendir homenaje al demonio, pero en Martillos de las Brujas más recientes llegan incluso a describir sacrificios con el fin de agradar al de abajo. Hacen juramentos, dos bailes en aquelarres y todo tipo de barbaries que solo te llevan a pensar qué pasaba por la mente de aquellos que escribieron esto. ¿Realmente ellos tenían estas imágenes vívidas en sus cabezas? Y dejemos de lado que fueron dos tipos raros y locos encerrados en un claustro quienes, a puerta cerrada, escribieron todo lo que te he contado hasta ahora. Aún es más intrigante porque miles de sacerdotes terminaron abrazando estas ideas y llevándolas a cabo. Algo de lo que muy poca gente habla es de cómo en aquella época, por instrucción del Martillo de las Brujas, cualquier sacerdote podía coger a una muchachita agraciada y someterla a juicio. Ellos en estos juicios buscaban la llamada marca de la bruja, que podía ser un lunar rojo, un lunar negro, un lunar café, que tuviera alguna forma peculiar, qué sé yo, un corazoncito, una cosa rara. Y algunas veces también hacían todo esto con tu cuerpo para buscar un tercer pezón, con el que supuestamente, dice el libro, se amamantaba al diablo, seas hombre o mujer. En fin, sin importar en qué parte del cuerpo se hallara esta huella, cuando la encontraban debía ser picada con una aguja, y si no sangraba la marca, la chica o el joven era una bruja y debía ser lanzada a la hoguera en ese momento. Mucho se comenta que cuando se trataba de descartar a alguien del pueblo, el artefacto o el objeto, alfiler o aguja, que se usaba para poder pinchar esta marca no debía de tener filo. Entonces, al pinchar sobre la piel y en medio de una audiencia enardecida, la piel no iba a sangrar, no inmediatamente. Entonces ahí procedían a darle el trato que se merecía por ser parte de la aquelarre de aquella comunidad. Es triste y repugnante, pero según San Casimiro de Eslovenia, la iglesia a la que renunció solía llevar estas prácticas comúnmente, quitarle a terratenientes sus pertenencias de esta manera,
Así radicaban a las familias y todas esas tierras pasaban a ser parte del legado de la institución. Bueno, tengo que avisarles que esta es la parte más censurada del video, sobre todo por el tipo de palabras que utilizo para expresar lo que en el libro dice, pero no puedo ponerlas de otra manera, ya que YouTube me ha tirado el video más de 3 veces, entonces les pido de favor que si no entienden lo que digo, se apoyen visualmente, pues en la parte de abajo vienen las palabras que estoy censurando escritas. Ahora sí, vamos para allá. Por otra parte, las connotaciones por parte de ministros, sacerdotes y clérigos son muy claras. En las sesiones de interrogación, donde el primer paso era despotar y preguntar cómo y cuándo, detalles de las relaciones entre el señor oscuro y las brujas, era demasiado perverso, porque aquella pobre mujer o aquel hombre debía de dar cualquier detalle por pequeño que fuera, desde los besos, tocos y hasta cosas que se usaron y por dónde se usaron. Pero en aquel tiempo nadie tuvo el valor de cuestionar públicamente este tema. Ojo, no públicamente, no quiere decir que la gente no tuviera miedo y de que no platicara entre ella que estaban siendo abusados vilmente por aquellas instituciones. Y es que para todos los pobladores de las aldeas resultaba obvio que había mano negra en aquellos juicios, pues según el Maleus Maleficarum, una bruja por naturaleza demoníaca no podía morir sin importar lo mal que le tratasen, pues sus poderes impedían que ésta pereciese. Por otro lado, si un inocente caía en manos de la Inquisición y si moría en el proceso de interrogación, obviamente era porque sí era bruja, aunque no lo fuera. En ese momento, aquellas personas que la estaban hostigando decían que se había presentado el diablo y que él mismo le había roto el cuello para que no hablase sobre su aquelarre. Mucho se dice que aquellos que eran condenados muy pocas veces entraban en detalles, pero en los libros sí explicaban todo, y esto era por una sencilla razón, porque mientras de que ellos estaban bajo la tortura, simplemente se dedicaban a decir sí, yo lo hice, pero quienes estaban redactando miramientos y todo el acto con lo que se hacía eran quienes les estaban interrogando. No sé si me explico. Por ejemplo, yo te podía decir, es cierto que tú te dejaste introducir esto por no sé dónde, por no sé quién, y el diablo te hizo esto, y el otro bajo tortura decía, sí, yo lo hice. Entonces todo eso pasaba a ser su confesión, cuando en realidad no era así. Sin embargo, la Inquisición siempre se llevó de esta manera durante los 3 siglos que ellos estuvieron gobernando. Para cerrar con broche de oro, se descubrió que Henry Kramer tenía alucinaciones cuando escribió el Maleus Maleficarum y es catalogado como un enfermo mental. Como resumen, lean todo lo que esté en sus manos y después sean críticos con base en su educación, pero sobre todo no crean todo lo que lean, porque nunca deben olvidar que vivimos en un mundo que está lleno de misterios y de gente loca con plumas en la mano. Ojalá y de verdad les haya gustado esta profunda investigación que hice sobre la primera entrega de la saga de Libros Malditos. Yo hasta aquí me despido y me voy, pero no me voy sin antes recordarte que nos vemos el próximo domingo, si todo va bien. Y no me desconecto sin decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao.